Tal mis hermanos? Buen día. Pues bueno, estamos ya en domingo 14 de agosto del año 2022, empezando la semana 20 de tiempo ordinario. Vamos avanzando en este hermoso tiempo en el que hemos ido meditando la palabra de Dios día a día. Les agradezco su confianza. Compartan el video si les gusta, regálenme like. De repente mucha gente lo ve, pero muy pocos likes. Yo sé que a veces tienen que suscribirse para poder poner comentarios o un like y hay personas que no encuentran la manera o no quieren tener un canal. No importa. Lo que importa es que crezcamos en la fe, que crezcamos en el amor y que maduramos nuestra fe precisamente en el amor en Cristo Jesús. Y este domingo, pues bueno, las lecturas, como siempre, son muy hermosas y siempre traen un mensaje de amor y de esperanza para nosotros. La primera lectura es del libro de Jeremías, capítulo 38, versículos del 4 al 6 y del 8 al 10. La segunda lectura, seguimos con la carta a los Hebreos. Hoy sería el capítulo 12, versículos del 1 al 4. Y el evangelio correspondiente a este ciclo, pues es Lucas, capítulo 12, versículos del 49 al 53. Fíjese qué interesante porque el evangelio de hoy nos presenta dos cosas o dos temas que desconciertan, dos temas que parecen que no van de acuerdo con las enseñanzas de Cristo y sin embargo son palabras del mismo Cristo que nos dice el día de hoy. Esos dos temas son el fuego y la división, sobre todo porque Jesús dice que que quiere enviar fuego a la tierra. Y entonces nosotros normalmente relacionamos el fuego con la destrucción. Y dice Jesús, he venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Fíjense qué tremendo, porque si nos acordamos cuando no permitieron los samaritanos que Jesús y sus discípulos descansaran ahí, Santiago y Juan le dicen a Jesús, ¿quieres que hagamos bajar fuego y azufre para destruir a Samaria? O sea, vemos el fuego como destructor. Pero el fuego también es purificador, así dice la palabra, así como el oro se acrisola con el fuego, así el Señor nos va purificando a nosotros con el fuego y nos va dando forma. Además, recordemos en Pentecostés, es ese fuego del Espíritu Santo que entra en los apóstoles, el que les da la valentía y la sabiduría para salir y predicar. Ese es el fuego que Jesús quiere que derramar, el fuego de su amor, y Él quisiera que ya estuviera inundando toda la tierra. Él habla del bautismo, dice, tengo que recibir un bautismo y cuánto me angustio mientras llega. El bautismo de sangre, el bautismo en el que Él va a derramar su sangre por nosotros, pero también relacionado con el bautismo nuestro, porque ahí, en nuestro bautismo, es donde recibimos por primera vez el Espíritu Santo. Es donde nos hace tener esa fuerza que nos va a hacer luchar en contra del pecado. Y fíjense, el segundo punto a lo mejor es todavía un poquito más difícil de entender, la división. Dice, he venido a traer división. Y sobre todo porque Él que el día de la resurrección llega con los apóstoles y el saludo que les dice es la paz sea con ustedes. Incluso antes de eso, cuando los manda de dos en dos a predicar, les dice, lo primero que hagan al llegar a un lugar, díganle la paz esté con ustedes. Si esa gente es de paz, el deseo de paz se cumplirá, si no, regresará a ustedes. Un hombre que siempre habló de la paz y del amor, hoy dice, ¿piensan acaso que he venido a traer la paz a la tierra? Pues no, de ningún modo, no he venido a traer la paz, sino la división. Recordemos que el día de la presentación de Jesús en el templo, cuando era un niño, Simeón lo carga y le dice varias cosas a María. Y entre esas cosas le dice, este niño será signo de contradicción porque pondrá al descubierto el corazón de los hombres. ¿Qué significa ser signo de contradicción? Pues sí, porque mis hermanos, yo no sé si sea correcto decir que en los tiempos presentes es donde más se aplica esta situación. Una cultura en la que vivimos, que es una cultura de la muerte, porque habla del aborto, una cultura en el que se ataca a la familia, se habla del aborto como un derecho a decidir sobre su propio cuerpo, se habla del amor en términos de que si es por amor, un matrimonio puede ser hombre con hombre, mujer con mujer y no pasa nada. O incluso matrimonios múltiples donde tres personas pueden vivir juntos formando una familia. O sea, una cultura en la que se autoriza la eutanasia para que los ancianos puedan ser asesinados porque son entregados a la muerte.
una cultura que nos enseña, que nos presenta el placer, en el que los novios pueden tener relaciones sexuales y no pasa nada. O sea, una cultura de ese tipo. ¿Qué es lo que pasa cuando tú estás? Obviamente una cultura de ese tipo choca con los criterios cristianos. Y cuando tú estás en un grupo en el que empiezan a hablar de uno de esos temas y tú dices, y tú piensas, bueno, para llevar la fiesta en paz, yo mejor no digo nada, o les doy por su lado, o me quedo callado, para llevar la fiesta en paz, pues esa no es la paz que Jesús quiere que tengas. Jesús viene a traer división porque un cristiano debe ser firme en sus convicciones y debe decir yo estoy en contra del aborto porque no es un derecho el quitarle la vida a un bebé y no es parte del cuerpo de la mujer. Y tienes que presentar tu opinión y eso te va a poner en contra de la demás gente. Te van a decir retrógrada, te van a decir que estás en el pasado, te van a decir que tantas cosas que te van a empezar a rechazar. Pero eso es, mira, en la primera lectura el profeta Jeremías, la primera lectura nos presenta a Jeremías como figura de Cristo, que es llevado a la muerte por sus conceptos, por sus predicaciones. La gente decía, este hombre no nos gusta cómo habla porque nos está pronosticando puras calamidades. Dicen, hay que matar a este hombre porque las cosas que dice desmoralizan a los guerreros que quedan en esta ciudad y a todo el pueblo. Es evidente que no busca el bienestar del pueblo, sino su perdición. Fíjense, al contrario, Jeremías al advertirles buscaba la salvación de ellos, pero la gente, como dice la verdad, no peca, pero incomoda. Entonces, como son contrarios a nuestro estilo de vida, mejor hay que mandarlo matar y lo avientan a un pozo lleno de lodo donde él moriría en el poco tiempo. Y sin embargo, aunque es figura de Cristo, a Cristo no es rescatado, Cristo es rescatado de la muerte porque él mismo sale, pero llega a la muerte. En cambio, aquí a Jeremías lo, lo rescata porque hubo un hombre consciente llamado Ebed Melech, que era oficial del palacio. Dice que fue al ver al rey y le dijo, Señor, está mal lo que estos hombres hicieron con Jeremías arrojándolo al pozo donde va a morir de hambre. Y dice, entonces el rey le ordenó, toma 30 hombres contigo y saca del pozo a Jeremías antes de que muera. Fíjense, algo interesante que hay que reflexionar es que precisamente esa actitud del rey es la que Dios no quiere en nosotros. Es una persona que no tiene convicciones, que no tiene, porque cuando van y le presentan a Jeremías y dice hay que matarlo, dice ok, mátenlo. Y cuando va otro y les dice no debería de morir, ok, sácalo. O sea, entonces, ¿cuál es tu postura? Tú eres el rey, tú eres el que tienes que tomar decisiones, no tienes que ir a donde te marcan los demás. Es difícil, es una lucha entre el bien y el mal la que llevamos, pero nos presenta, fíjense, la segunda lectura, la carta a los hebreos, nos dice que hay que quitar de nuestra vida lo que nos estorba en esta carrera hacia la salvación. La carta a los hebreos, que por eso a lo mejor a veces que pensaban que era escrita por Pablo, que aunque ya sabemos que no es así, pero Pablo también hablaba mucho de una carrera en la que tenemos que luchar en contra del mal. Y aquí la carta a los hebreos dice que tenemos que prepararnos en esta carrera, liberándonos de todo lo que nos estorba. ¿Qué es lo que haces tú cuando te inscribes en un maratón y no tienes condición? Tú tienes que dejar cosas, tienes que dejar el refresco de cola, tienes que dejar de comer hamburguesas, tienes que dejar las desveladas, tienes que comer sano, tienes que levantarte temprano para ir a entrenar, tienes que prepararte para esa carrera. Tú no puedes aventarte como el borras, como luego dicen, porque no lo vas a conseguir. De esa misma manera nos dice la carta a los hebreos, en esta carrera la salvación, en esta carrera en la que la fe se pone a prueba, dice, dejemos todo lo que nos estorba, librémonos del pecado que nos ata para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fíjense, ya dijimos cosas que tienes que dejar para una carrera real, pero para esta carrera que es todavía más real, ¿qué es lo que tienes que dejar? Tienes que dejar la lujuria, tienes que dejar la ambición, tienes que dejar el orgullo, tienes que dejar el odio, tienes que dejar el rencor, tienes que dejar la soberbia, tienes que dejar todas aquellas cosas que te estorban realmente en ese camino hacia la salvación. Pero sobre todo, dice la carta a los hebreos,
Dice, para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante, fija la mirada en Jesús. Esto es súper importante. Cuando tú entras a estudiar una carrera, que fíjense, ahí es a lo mejor el único en nuestra vida donde hablamos de una carrera en la que entramos. Tú entras a una carrera que va a durar a lo mejor 5 años y tú tienes la mirada puesta en el título. Tú quieres ver ese profesionista y ya te viste y tienes que prepararte para eso. Y eso es lo que te motiva a que durante esta carrera luches por sacar adelante todas las pruebas y llegar al final y titularte. Y cuando llegas al final resulta que es el principio. Vas apenas a ejercer ahora esa carrera que estudiaste. Nosotros en esta carrera hacia la salvación, el problema es que, por ejemplo, para empezar esa carrera profesional, tuviste que haber pasado el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria y luego entrar a la universidad a estudiar esa carrera. ¿Cuándo es cuando empiezas la carrera, la salvación? La carrera empieza en el momento de tu bautismo, porque en ese momento te dan las armas necesarias para salir vencedor en esa carrera, que es liberarte del pecado original y darte la fuerza del Espíritu Santo. El problema es que eres muy pequeño cuando te los dan. Y así como cuando tú tienes en una carrera, tienes un coach que a lo mejor es el que te va diciendo qué es lo que debes de comer, qué no debes de comer, qué rutina de ejercicio tienes que hacer para darle soporte a tu cuerpo. Lamentablemente los coaches que tenemos en esta carrera de nuestra salvación que inicia nuestro bautismo, no cumplimos normalmente esa misión. Los papás y los padrinos somos los que deberíamos de orientar al niño sobre qué cosas tiene que ir dejando para ir fortaleciendo su Espíritu Santo en su corazón. Pero los papás pensamos que, si bueno, ya lo bautizamos, ya dimos el primer paso. Ahora, cuando tenga edad, lo metemos al catecismo y que ahí lo preparen para la primera comunión. Y luego ya hizo la primera comunión y ya cumplimos. Ahora, hasta que sea grande y que él decida, y si es mujercita, pues a los 15 años y ahí la llevamos. Entonces, no nos preocupamos realmente por esa preparación que debe de tener. Pero es importante eso, tener la mirada siempre puesta en Cristo. Recordemos cómo Pedro cuando baja la barca y va caminando por el mar, mientras ve a Jesús, mientras tiene la mirada puesta en Cristo, él va caminando sobre el mar. Pero cuando deja ver a Jesús y voltea a ver los problemas y todo, se hunde. Entonces, qué importante es esto que dice tener la mirada puesta en Cristo. Y sobre todo porque Él es el ejemplo. Nosotros en esta carrera de salvación vamos a tener muchos distractores. Es lo que les decía, el mundo nos presenta lujuria, el mundo nos invita a vivir una vida rechazando el dolor. Hasta una religión hay que se llama pare de sufrir. La cultura nos enseña el úsese y tírese. Si algo no sirve, pues lo tiramos. Ya no es como antes que decíamos, bueno, este aparato no está funcionando bien, pues lo mando a reparar y continúa funcionando. Hoy no, simplemente lo tiramos y compramos uno nuevo, es más fácil. Y eso queremos hacer con toda nuestra vida. El matrimonio, si no empieza a funcionar, pues vámonos, otro nuevo. La fe en esta iglesia, pues no, porque me exige mucho, pues busco otra. Y entonces estamos buscando todo lo comodidad, todo lo fácil. Tengo hambre, pues simplemente meto algo al horno de microondas y en 5 minutos ya está lista la comida. O cuando mucho, pues pido en una de esos proveedores de comida a domicilio y en media hora ya tengo la comida ahí. O sea, todo lo queremos fácil, no queremos sufrir, no queremos luchar. Y sin embargo, la vida nos va a enfrentar muchos retos, la vida nos va a enfrentar muchos sufrimientos. Muere un ser querido, pierdes un trabajo, tienes problemas con los hijos. Y a veces queremos aventar la toalla, decimos, ya no puedo. Y sin embargo, precisamente debemos tener la mirada puesta en Cristo, porque Él es el modelo. Cristo tenía la mirada puesta en el final de su misión, morir para salvarnos. Y Él no flaqueó, a pesar de que cuántas veces se cayó en el camino a la cruz. Primero, toda la golpiza que le dieron en el pretorio. Después, cargando la cruz, 3 veces se cayó, pero se levantó y siguió adelante. Ese es el modelo que tienes que seguir. Tú te vas a caer en este camino de salvación, pero tienes que levantarte y salir adelante. A veces necesitarás ayuda. Cristo del Cirineo le ayudó con la cruz, que ya vimos que teológicamente no es exactamente eso, pero eso nos enseña que tú también en este camino puedes necesitar ayuda. Para sanar tu corazón, Jesús te la sana, pero a lo mejor necesitas un psicólogo, necesitas alguien que te ayude, un psiquiatra. Entonces, mis hermanos, las lecturas de este día
nos enseñan eso. Vamos a tener una lucha en el que el mundo nos presenta cosas contrarias a Cristo, y si quieres mantener firme tus creencias y tu fe, pues vas a tener que enfrentarte al rechazo a veces en tu propia familia. A veces te acercas a la iglesia y en tu propia familia te empiezan a criticar. Ay, sí, mira, de cuándo acá muy metido en la iglesia si yo lo conozco. Quizá mucha gente me vea y diga, ay, sí, muy diácono, si yo lo conozco como era de travieso, yo lo conozco como... Entonces, Cristo se olvida de nuestro pasado para que tú, en esta nueva vida, en este nuevo ser que te quieres comportar de acuerdo a lo que el Señor te manda, la gente no se olvida de tu pasado y te empieza a criticar. Dice que no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Agarra las riendas de tu vida, mi hermano. Tienes las herramientas desde el Espíritu Santo. Te pusieron la herramienta para en esta carrera contra el mal poder vencer. No importa cuándo, a lo mejor ya te tardaste mucho en empezar la carrera, a lo mejor has estado dejándote llevar por el mundo y a lo mejor ya tienes 20, 30, 40, 50 años, no sé, nunca es tarde para empezar esa carrera, para empezar esa vida que te lleve a la salvación y que un día podamos estar todos juntos en esta comunidad de amor que San Juan Pablo II tenía pensada para que la viviéramos aquí y que es la que nos va a llevar a que la vivamos un día en el cielo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, te deseo todo bien en el Señor.